Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Estamos ya de nuevo otra vez aquí, reemprendemos el camino, una vez el paréntesis de la Semana Santa. Y bueno, recordaros que la semana que viene seguimos ya en la dinámica de todos los martes a las 7 de la tarde. Aquí estamos en la Testería, ¿vale? La semana que viene Ángela de la Calzada, o su nombre espiritual, Akira Kaur Karsa, autora del libro El Sol Quimbaya, 9 meses en la luz. Una obra muy especial sobre lo que es el calendario maya en sí. Ella nos va a hablar sobre la alegría de la espiritualidad. Cuando la veáis entenderéis por qué el título. Algunos la conocéis y la verdad es que os será una sorpresa muy grata. Y hoy tenemos a Juan Navarrete, psicólogo, coach, maestro de Reiki, autor del libro espiritual Trae a tu vida tu cielo interior, creador de talleres como el de Sana tu vida, Sanar tu vida, Sanar el subconsciente. Sanar el subconsciente, o sea, una serie de trabajos en sí que conlleva el ayudar a la gente a encontrarse a sí mismo. Simplemente os lo dejo para que nos cuente cómo actuamos y por qué con esos miedos que nos arrastran, y simplemente sus explicaciones seguro que a más de uno nos va a ayudar. Como sabéis, no os creáis nada de lo que os cuente, simplemente lo lleváis a la práctica y si os es positivo, ya sabéis, para adentro. Y nada más. ¿Vale? Gracias. Ahí está bien, ¿no? Perfecto. Vale. A ver dónde me pongo, que me vea. Me pongo por aquí. Aquí se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ya me ha presentado Ignacio, así que me ahorro yo el trabajo. Lo que sí no me voy a ahorrar el trabajo es de presentar mi libro, porque la propaganda siempre tiene que ir al principio, porque si no después se me olvida. Yo me despisto y se me olvida. Es un libro que escribí hace 2 años y algo, pero todavía se sigue promocionando y se sigue vendiendo. Se llama Espiritual, trae a tu vida tu cielo interior. Y esta serie de charlas que yo doy, pues siempre van un poco enfocadas a la temática del libro, ¿no? Y por eso vivir sin miedo, porque al fin y al cabo una espiritualidad y el camino de la espiritualidad a lo que nos tiene que llevar es a salir del miedo y a entrar en el amor, que son las 2 emociones básicas, ¿no? Según la psicología tenemos otras emociones básicas, pero si nos vamos al plano del espíritu, al plano espiritual, está el miedo y el amor. No hay otra historia. Entonces yo siempre comienzo diciendo y pidiendo disculpas, porque eso de vivir sin miedo es un poquito de trampa para que venga mucha gente al taller, porque a la conferencia, porque verdaderamente podemos vivir sin miedo. Difícil no, imposible, no se puede vivir sin miedo, porque el miedo es una emoción básica y las emociones básicas están ahí para ayudarnos a sobrevivir y para ayudarnos a adaptarnos a nuestro entorno. Una emoción, al fin y al cabo, es simplemente un estado de conciencia que nos dice que está ocurriendo algo a nuestro alrededor a lo que le tenemos que prestar atención. Entonces, si no tuviésemos miedo, pues habría muchísimas cosas a nuestro alrededor peligrosas y potencialmente peligrosas a las que no les prestaríamos atención, y nuestra vida pues hubiese acabado como especie hace muchísimos años debajo de las zarpas de cualquier animal, ¿no? Entonces, por eso el miedo es muy importante entenderlo, que no podemos liberarnos del miedo y que tener miedo es una buena señal. Además, nos tenemos que quitar un poco ese mito del tema de las emociones positivas y las emociones negativas. No existen emociones positivas ni emociones negativas, existen emociones que, como hemos dicho, nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno y nos ayudan a prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que es importante para nosotros. Lo negativo o lo positivo es el resultado. Si yo tengo miedo frente a una situación potencialmente peligrosa y ese miedo me ayuda a huir y a salvar mi vida, ese miedo es positivo,
porque me ha ayudado a sobrevivir. El problema es cuando ese miedo se convierte en una ansiedad, en una preocupación constante, que lo que hace es entorpecerme y convertirse en un obstáculo para que yo alcance todas mis metas. Entonces ahí el resultado de ese miedo es negativo. Pero para aprender a liberarnos del miedo tenemos que conocerlo un poco más, ¿no? Para mí es importante entender que tener miedo, como he dicho antes, es una buena señal. ¿Por qué? Porque si tienes miedo es una señal, en primer lugar, de que estás vivo o de que estás viva. Porque si estás vivo tienes que sentir miedo. No es imposible vivir sin miedo, ¿no? Y por otro lado, otra buena noticia que nos trae el tener miedo es que nuestro cerebro está funcionando correctamente, que no tenemos ningún tipo de patología en nuestro sistema nervioso. De hecho, hay una enfermedad muy curiosa, es una enfermedad genética, una de estas enfermedades raras, que aparte de otros efectos, tienen un efecto sobre una parte de nuestro cerebro, que es la parte que tiene que ver con el miedo. Entonces las personas que sufren esta enfermedad tienen una lesión ahí en esa zona y son incapaces de asustarse y de sentir miedo, ¿no? Es muy curioso porque, claro, se convierte en sus vidas como en la de los animales de laboratorio, porque al ser personas que no tienen miedo, pues nos pueden ayudar muchísimo a entender esta emoción y cómo esta emoción se desencadena en nuestras vidas y para qué sirve. Y son personas que necesitan ir acompañadas todo el tiempo porque no tienen miedo de cruzar una carretera cuando hay coches, o se les expone a situaciones muy peligrosas que a cualquiera de nosotros nos daría un terror terrible, ¿no? Valga la redundancia. Y no se asustan absolutamente de nada. Entonces tener miedo es positivo por esas dos razones, porque estamos vivos y porque nuestro cerebro está funcionando. Y el miedo siempre nos va a ayudar a adaptarnos. Esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a tener miedo es una zona muy pequeñita que hay en el sistema límbico, porque nuestro cerebro, aunque lo vemos así siempre como una masa gris, pero en realidad dentro de nuestro cerebro hay una serie de órganos y una serie de sistemas que están especializados de alguna forma en distintas funciones. Pues la amígdala es una zona que hay en el sistema límbico del tamaño de una almendra, que es la puerta de entrada a el miedo. La amígdala en realidad es un sistema que está conectado a nuestra percepción y lo que está es buscando continuamente a nuestro alrededor estímulos que sean peligrosos o potencialmente peligrosos para nuestra vida. Por eso muchas veces es un sistema muy poco preciso, porque es preferible tener un sistema que no sea al 100% exacto, pero que funcione en todos los casos y que nos dé una respuesta rápida, a tener un sistema muy sofisticado que lo que haga es entorpecer nuestra reacción y que al fin y al cabo pues perdamos nuestra vida en cualquiera de las situaciones, ¿no? Por eso muchas veces vemos una cuerda en el suelo y directamente pegamos un salto pensando que es una serpiente, cuando en realidad es una cuerda, porque es preferible tener un sistema con poca exactitud, pero que salte la alarma rápido y que sea muy sensible ante cualquier situación, que tener un sistema muy preciso pero que no nos ayude a sobrevivir. Así que eso es lo que hace la amígdala, simplemente está recogiendo continuamente y todo el rato información sensorial, información que está a nuestro alrededor, para encontrar y para diferenciar si hay algo que puede poner nuestra vida en peligro. Así que diríamos que la amígdala y el miedo, al fin y al cabo, es una emoción necesaria porque es un sistema de seguridad que garantiza la supervivencia. Es nuestro vigilante interno. Entonces, ese sería el miedo razonable y el miedo bueno, el miedo sano que todos tenemos que tener, que aparte de ser un miedo que nos ayuda a reaccionar a peligros que pueda haber en el ambiente, es un miedo que nos va a ayudar también a contener de alguna forma nuestra conducta, porque el miedo es una emoción inhibitoria, es una emoción que lo que nos ayuda es a pensar, si yo estoy hablando con mi jefe y mi jefe me dice algo que no me gusta y a mí se me pasa por la cabeza coger a mi jefe por el cuello y romperle la cabeza contra el escritorio, pues algo dentro de mí me va a decir no lo hagas, porque las consecuencias que puede tener tu acción van a ser mucho más graves. Entonces ese es el miedo sano, el miedo que nos ayuda a sobrevivir y a reaccionar ante estímulos peligrosos, y el miedo que nos ayuda a contener esos comportamientos y esas emociones que son inadecuadas para determinadas situaciones en las que estamos viviendo. Las tres reacciones básicas que nos va a desencadenar el miedo cuando se presenta a alguna situación completamente peligrosa, pues serían el huir, atacar
o bien hacerse el muerto. Y eso lo vemos en la naturaleza continuamente. Vemos que los animales o huyen o atacan o se hacen el muerto. Nosotros hacemos exactamente lo mismo que los animales. Hay veces que huimos y evadimos las situaciones que se presentan para nosotros como algo que nos provoca ansiedad o que nos provoca disgusto, o atacamos cuando vemos que alguien está invadiendo nuestro territorio o que alguien está traspasando nuestros límites o está atacando nuestros valores, que son las cosas que son importantes para nosotros, y nos hacemos el muerto cuando cogemos y directamente nos vamos a otro lado, como yo aquí no existo, yo aquí parece como que no estoy, ¿no? El tema es que a lo largo de la evolución al hombre le ha costado unos 5 o 6 millones de años, porque aquí vamos a explicar por qué se convierte el miedo sano en miedo tóxico. El hombre le ha costado 5 o 6 millones de años llegar a nuestra especie tal y como somos ahora, ¿no? A que nuestro cerebro se desarrolle como estemos ahora. Y sin embargo, desde que nuestro cerebro se ha desarrollado y desde que aparece el lenguaje, han pasado solamente 20.000 años. 20.000 años en los que hemos transformado el mundo completamente. 5 o 6 millones de años de evolución frente a 20.000 años. Nuestro cerebro no ha cambiado absolutamente nada, pero el mundo ha dado un vuelco completamente dramático, ¿no? Hemos visto que todo se va acelerando cada vez mucho más, ¿no? Nos podemos ir a que hace miles de años vivíamos en las cavernas, pero es que si nos ponemos a pensar en hace 40 o 50 años, nuestras vidas también eran muy diferentes a las vidas de ahora, muy diferentes a las vidas que estamos viviendo ahora. Y cada vez vamos cambiando el mundo de una manera mucho más acelerada. Pero nuestro sistema no cambia. Entonces el miedo sigue estando ahí, pero en un entorno muchísimo más seguro. Entonces ahora los miedos pasan de ser miedos reales, de acontecimientos y de situaciones que están ocurriendo fuera de nosotros, que son verdaderamente peligrosas, y pasa a estar en nuestro interior, en situaciones psicológicas. Se convierte el miedo real en un miedo psicológico, a ideas, a pensamientos, a situaciones que nosotros nos imaginamos, pero que no son reales. Entonces ese es el miedo tóxico. Ese es el miedo que no nos va a ayudar de ninguna manera, porque es un miedo que no está apareciendo en un momento en el que nuestra vida esté en peligro, sino que aparece en situaciones y en momentos en los que no nos sirve para absolutamente de nada. O sea que aparte de un miedo tóxico, es un miedo inútil que no está cumpliendo con su función establecida. También tenemos que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro. En nuestro cerebro, aparte de la amígdala esa que hemos hablado, el sistema límbico sería la parte amarilla de ahí del cerebro, y ahí es donde tenemos la amígdala. La parte amarilla es nuestro cerebro emocional y ahí es donde se generan la mayoría de nuestras emociones, aunque después las procesemos racionalmente en la parte azul. Nuestro cerebro está diferenciado en 3 partes. Estas 3 partes se vinieron a descubrir con un experimento que se hizo en el que a determinadas personas en una universidad se les ponían 4 mazos de cartas, 2 eran con el lomo azul y 2 eran con el lomo rojo. A estas personas se les pedía que fuesen sacando cartas al azar de cada uno de los montones. Las cartas estaban trucadas, porque cada carta que yo sacaba o bien podía ganar dinero o bien podía perder una cantidad. Las rojas podía ganar sumas de dinero muy grandes, pero mis pérdidas iban a ser también enormes. Y sin embargo las azules ganaban menos dinero, pero las pérdidas eran muy bajas también. Entonces, al principio, a las personas les costó aproximadamente sacar unas 50 cartas para darse cuenta de que las rojas les gustaban muchísimo menos. O sea, hay algo en las rojas que no me gustan, pero tardaron hasta las 80 cartas para darse cuenta de lo que estaba pasando. O sea, hubo una parte de su cerebro que tenía esa intuición de, al yo estar jugando y estar abriendo y sacando cartas, me estoy dando cuenta de que hay algo aquí con las rojas que no funciona como tiene que funcionar, pero me costó 30 cartas más para que mi parte racional se diera cuenta de todo eso. Pero lo curioso del experimento es que a todo el mundo se les puso unos electrodos en las palmas de las manos para medir el sudor, la sudoración, que es lo que está de alguna forma indicándonos es el estado de ansiedad de la persona. ¿Sabéis a partir de qué carta empezó todo el mundo a tener una respuesta de ansiedad inconsciente al juego? A partir de las 10 cartas. O sea, hay una parte de nuestro cerebro muy primitiva, que es nuestro cerebro de reptil, que
se da cuenta de que algo está ocurriendo a nuestro alrededor y que puede ser peligroso o que puede poner en peligro nuestra situación muchísimo antes de que seamos conscientes de ello. Entonces ahí tenemos nuestros tres cerebros. El sistema reptil, que está heredado de los dinosaurios, tenemos el cerebro medio o emocional, que ya es el cerebro mamífero, y después tenemos el cerebro racional. Entonces, ¿esto por qué nos ayuda a entender el miedo? Nos ayuda a entender el miedo porque, en definitiva, el miedo es una emoción. Y nuestras emociones las podemos generar de dos formas completamente distintas. O bien por la vía de abajo hacia arriba, que es a través de nuestros sentidos, y llegan a la parte del reptil y a la parte emocional, y entonces provocan una reacción emocional que nos pone en movimiento. Pero también ocurre algo, que nuestro cerebro, al haber evolucionado muchísimo más que el de cualquier otra especie, sí, nos da muchas más probabilidades de supervivencia, pero al mismo tiempo se convierte en una trampa mental, porque esta parte azul que tenemos nosotros aquí arriba también se convierte en una zona creadora de estímulos, porque yo ya empiezo a pensar, yo ya puedo planificar mi futuro, y de la misma forma que lo puedo planificar, me lo puedo inventar, ¿no? Como decía Santa Teresa de Ávila, decía, la imaginación es la loca de la casa. Y verdaderamente es así. La imaginación se refería no a la imaginación creativa, sino a esa imaginación en la que empezamos a crear acontecimientos futuros o a pensar en cosas que nos han ocurrido en el pasado, que no están ocurriendo en este momento, pero que sin embargo están generando una reacción emocional dentro de mí. Ese es el miedo tóxico, ese es el miedo que nos impide vivir. No el que entra de abajo hacia arriba, sino el que nosotros producimos en esa parte azul de nuestra cabeza, que va a estimular también nuestra zona emocional. Y ese es el que tenemos que aprender a manejar y el que tenemos que aprender a vivir sin él. O sea, que vivir sin miedo, por un lado, es posible, pero por otro lado no es posible. No es posible vivir sin ese miedo sano, pero sí es posible vivir sin ese miedo tóxico que contamina completamente nuestras vidas. Yo siempre apunto a la pantalla con el mando a ver si cambio la diapositiva, y no tengo que apuntar a la pantalla, tengo que apuntar al ordenador, pero tengo esa costumbre. Así que las tres respuestas que hemos visto antes, que eran respuestas fisiológicas frente a acontecimientos reales que están ocurriendo en nuestro entorno y que ponen nuestra vida en peligro, pues en el plano psicológico, en el plano del miedo tóxico, pues la huida se transforma en evasión, y eso nos ocurre muchísimo a todos, y por eso ese miedo debemos tratar de evitarlo en nuestras vidas. Cuando aparece alguna cosa en nuestras vidas que no nos gusta o que nos produce ansiedad, y directamente miramos para otro lado, como si eso no estuviese pasando en nuestras vidas, y al final el problema lo que hace es engordarse y engordarse y engordarse. Nos evadimos del problema. Esa es una huida. Por otro lado está la agresividad, que es la ira como emoción básica que nos ayuda a defender nuestros límites y a defender nuestros valores y a defender nuestros principios y a no permitir que otras personas vayan en contra de nuestros valores. Pero por otro lado está la agresividad, que es cuando la ira se transforma en una respuesta inadecuada, como el miedo tóxico, pues la ira se transforma en agresividad y está continuamente buscando estímulos a su alrededor que la están poniendo en amenaza continuamente y descargando esa ira continuamente contra todo a su alrededor. Y por otro lado, en vez de hacernos el muerto, pues nos quedamos inmóviles y no hacemos nada por cambiar nuestra vida. Y ese es verdaderamente el peor, porque ahí es cuando nosotros nos introducimos en esa burbuja, en esa zona de control, de confort, de la que no queremos salir nunca y en la que queremos estar siempre blindados, sin hacer nada por cambiar y por mejorar nuestras vidas. Porque en el momento en el que nos salimos de ahí y nos enfrentamos con la incertidumbre, con la incompetencia, porque no sabemos hacer algo, porque nos estamos enfrentando a alguna cosa nueva, en el momento que tratamos de salir de esa zona de confort, directamente aparece el miedo, aparece la incomodidad, y nosotros nos volvemos inmóviles y nos volvemos a refugiar dentro de esa burbuja de control, dentro de esa zona de confort. Y hay algo que a mí me gusta remarcar mucho, porque esta conferencia está dentro de un ciclo de conferencias que he venido dando a lo largo de todo este tiempo, que están relacionadas con la felicidad y con la sabiduría emocional. Y es que confundimos felicidad con comodidad. Nos hemos cambiado el mundo porque lo hemos hecho mucho más cómodo, pero hemos creado un mundo en el que no somos felices. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no somos felices porque nos hemos acomodado, porque nos hemos
quedado en esa zona de inmovilidad y no hacemos nada por acabar con nuestra infelicidad. Así que quedaros con esa frase, es muy importante. Comodidad y felicidad no pueden ir juntas, no son sinónimos. La felicidad solamente aparece cuando somos capaces de incomodarnos y de afrontar nuevas situaciones con la entereza y con la fortaleza emocional que podemos lograr a tener. Así que tenemos el miedo sano, del que hemos hablado antes, que es como un centinela, que nos ayuda a prever y a ver cosas que están ocurriendo en nuestro entorno que nos pueden poner en peligro. Y tenemos un miedo tóxico que nos inmoviliza, que nos impide alcanzar nuestras metas y experimentar la felicidad en nuestras vidas, porque nos obliga a mantenernos dentro de una zona de comodidad o a estar rumiando pensamientos sobre cosas que no están ocurriendo en realidad y que muy probablemente no ocurran y que nos hacen completamente vivir una vida lleno de ese veneno que nos la amarga continuamente, ese veneno emocional. Así que ese miedo tóxico nosotros nos lo tenemos que quitar de en medio y nos lo tenemos que librar de él. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos alcanzar un potencial enorme como personas. Nosotros seguramente muchísimo talento en el mundo está desperdiciado por culpa de ese miedo tóxico. Nosotros aunque no lo sepamos, ¿no? La oruga tampoco sabe que algún día se convertirá en mariposa y nosotros no sabemos muchas veces a dónde nosotros podríamos llegar y lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Y muchas de las cosas que nos impiden llegar a todo eso que nosotros queremos alcanzar está provocado por el miedo, por ese miedo tóxico. A mí me gusta mucho la psicología humanista, porque la psicología humanista, este es Carl Rogers. Carl Rogers desarrolló una terapia que se llamaba la terapia centrada en la persona, y lo único que hacía era hablar con alguien y llevarlo a la conclusión de tomar contacto con ella misma y tomar contacto con todas esas ideas irracionales que le estaban impidiendo ser persona. Y él lo que decía es que existe un orden en el universo, existe una tendencia hacia la autorrealización y hacia el desarrollo de todo nuestro potencial. Pero para que eso ocurra, simplemente no tiene que haber obstáculos. Es como cuando yo siembro una semilla, si la siembro en tierra fértil y le cae agua y no encuentra ningún obstáculo, esa semilla va a crecer y se va a convertir en el árbol que se tenía que convertir. Pero si le pongo una piedra encima, muy probablemente esa semilla nunca crezca. Pues así somos los seres humanos. Somos semillas que desde otro plano, desde otra dimensión, han sido plantadas aquí y con un obstáculo muy grande que es el miedo y que no nos deja llegar a desarrollar todo ese potencial y todo eso a lo que nosotros podemos llegar si somos capaces de liberarnos de ese miedo tóxico que nos está atando, nos está amarrando y que nos mantiene inmóviles en nuestras vidas sin hacer nada por cambiarlas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que muchas veces, y pongo como ejemplo siempre los jardines zen. Los jardines zen al fin y al cabo son espacios de meditación. Ahora los vemos muy de moda a nuestro alrededor como elementos decorativos, pero en realidad son espacios de meditación. ¿Y qué es lo que nos quieren transmitir el budismo y el zen y todo este tipo de cosas? Todas las tradiciones espirituales, al fin y al cabo, lo que tratan de transmitirnos es que nuestro mundo interno se va a reflejar siempre en nuestro mundo externo. Entonces yo, observando cómo se comporta la realidad en el mundo exterior, observando cómo se comporta la naturaleza, puedo aprender las leyes que están ocurriendo dentro de mí. Entonces los jardines zen son simplemente esos espacios en los que están completamente vacíos, que representan a la mente en blanco, a la mente en espacio de meditación, en estado de meditación, en el que introducimos un elemento sobre el que centrar nuestra atención para aprender algo de cómo se comportan las leyes de la naturaleza, para aprender cómo se comportan dentro de nosotros. Y eso es lo que ocurre con estas piedras que vemos muy a menudo. Estas piedras simbolizan el equilibrio. Si yo quiero que estas piedras se mantengan en pie, ¿qué es lo lógico? ¿Dónde tengo que poner la piedra grande? Abajo, ¿no? Esto a cualquier niño le damos 3 piedras o le damos un juego de construcción y directamente sabe que la base tiene que ser la más ancha y que a partir de ahí yo puedo construir hacia arriba. Sin embargo, esto que es tan sencillo, saber como que yo tengo que primero asentar las bases de mi felicidad en mi vida para después a partir de ahí construir la vida que yo quiero, eso es algo que estamos ignorando y que estamos siempre yendo en contra de esa ley natural, que lo que nos dice simplemente es que
Si yo quiero alcanzar mi felicidad en el mundo externo, lo que tengo que trabajar y donde tengo que enfocarme y donde tengo que esforzarme por cambiar es en mi mundo interno. Y nosotros vivimos al contrario, vamos pensando, cuando lo de fuera esté bien, entonces yo estaré bien. Y eso no es así, es cuando yo esté bien, entonces lo de fuera estará bien. Entonces, es normal que nuestra felicidad se esté tambaleando continuamente, de hecho porque estamos siempre viviendo dependiendo de algo que cambia tan a menudo como es el mundo externo. Cuando nosotros nos ocupamos por fortalecernos y por crear un entorno dentro de nosotros que nos ayude a desarrollar todo ese potencial, desde fuera puede llegar cualquier imprevisto, puede llegar cualquier situación, que nosotros vamos a tener siempre la fortaleza emocional para afrontarlo, para cambiarlo y para poder hacer algo en nuestra vida. Esto lo extraigo de otra de mis conferencias, que es Felicidad y Cambio, que está relacionada con la psicología positiva. Y la traigo porque una de las cualidades que nos dice la psicología positiva que tenemos que desarrollar en nuestras vidas para ser feliz es el coraje, ¿no? Hay 24 fortalezas que nos dice la psicología positiva. En realidad lo que nos dice es que nosotros, en vez de enfocarnos en quitarnos nuestras debilidades, lo que tenemos que enfocarnos es en desarrollar nuestras fortalezas. Y de esa forma todo lo demás se irá dando por sí solo, ¿no? Entonces nos dicen que de alguna forma, cultivando 24 fortalezas internas que están relacionadas con esos 6 aspectos que vemos ahí, pues nosotros podemos llegar a ser felices en medio de cualquier situación, por muy impredecible que ésta sea y por muy adversa que se nos presente en la vida. Esas 24 fortalezas se pueden agrupar alrededor de estos 6 aspectos, de estas 6 virtudes, que serían la moderación y la templanza, la justicia o objetividad, la sabiduría y el conocimiento, o la capacidad de ser y de tener un juicio crítico ante la vida, el coraje, que es la capacidad de enfrentarnos ante situaciones adversas, tanto internas como externas, que nos pueden poner en desafío y que nos van a ayudar a salir de nuestra zona de comodidad. La humanidad, que son todas las cualidades que nos ayudan a conectar con los demás, la empatía, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, y la trascendencia, que es la capacidad de darle un significado a nuestras vidas y a lo que está ocurriendo en ellas, por muy negativo que eso que esté ocurriendo pueda ser. Entonces, a nosotros la que nos interesa hoy, que es para vivir sin miedo, es el coraje. Y esto es lo que ya acabamos de ver hace un momentito. Nosotros estamos metidos en nuestra zona de comodidad, en nuestra zona de confort continuamente, que al fin y al cabo es una burbuja que se compone de todos aquellos comportamientos, de todos aquellos entornos, de todas aquellas personas en las que yo puedo predecir y me puedo sentir seguro, pero hay un montón de posibilidades infinitas ahí que yo quiero alcanzar de alguna manera. Pero cada vez que yo me pongo en movimiento para alcanzar todo aquello que quiero, pues surge entre mí y ese mundo de posibilidades infinitas, pues aparece un muro de incomodidad o de miedo o de cualquier otra emoción que nos hace volver nuevamente a la zona de comodidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En definitiva, como seres humanos estamos programados para ir en búsqueda del placer y estar tratando de evitar o de huir del dolor. Y creemos que esa es la estrategia adecuada. Y por eso nos mantenemos dentro de esa zona de comodidad. Porque cada vez que vamos y nos encontramos con el miedo, regresamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo contrario, tenemos que invertir nuestro deseo. En vez de estar deseando el placer y evitando el dolor, o sea, tratando de buscar la comodidad y evitando el miedo, lo que tenemos que hacer lo contrario es tratar de buscar la incomodidad, tratar de buscar el miedo y renunciar a ese placer, que esa comodidad que nos mantiene inmóviles. Así que lo que tenemos que darnos cuenta es que el miedo, al fin y al cabo, simplemente es una buena señal en nuestras vidas, porque si está apareciendo, lo que me está avisando es de que estoy llegando a los límites de mi zona de comodidad y que ese miedo es si yo traspaso esa barrera de mi burbuja y hago aquello que tengo que hacer. Si yo traspaso esa zona, directamente amplío mi mundo, adquiero nuevas habilidades, adquiero nuevas fortalezas y para una nueva situación estaré muchísimo más fortalecido interiormente. Así que vamos a
otra vez, insisto en eso, vamos a darnos cuenta de que comodidad y felicidad no van unidas, que tenemos que tratar de ir buscando esa incomodidad, porque esa incomodidad simplemente nos está informando de que estamos a punto de crecer como personas, y es una buena señal en nuestras vidas que aparezca y que algo nos ponga en un desafío, porque cuando todo se nos da fácil no crecemos, todo va de la manera en la que estamos, eso es porque estamos dentro de la zona de comodidad, y dentro de la zona de comodidad nunca podemos llegar a ser ese potencial, esa mariposa que está ahí. Este es Abraham Maslow. Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre las necesidades humanas. Y esto tiene que ver porque nuestro miedo está muy relacionado con nuestras necesidades. Porque cuando nosotros no somos capaces de satisfacer esas necesidades es cuando el miedo aparece. O cuando la hemos satisfecho, aparece el miedo a perder ese objeto que satisface nuestra necesidad. Si yo me siento amado, tengo miedo de perder al ser amado. Si yo tengo un puesto de trabajo que me da prestigio y que me da una buena situación económica, tengo miedo de perder ese puesto de trabajo. Cuando satisfago una necesidad, siempre el precio que hay que pagar por ella es el miedo a perder lo que satisface mi necesidad. Entonces él desarrolló una teoría con respecto a la necesidad humana, que es la pirámide de Maslow, que yo la he convertido aquí un poco en una escalada hacia una montaña, pero en realidad es una pirámide, que lo que nos quiere decir que en la base de la pirámide y lo que sustenta nuestra vida y nuestra necesidad básica y primaria es satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, porque primero tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que también todas las necesidades que tienen que ver con la procreación y con la continuidad de la especie, que es el sexo, y todo lo que está relacionado con nuestro cuerpo, alimento, agua, vestimenta, un lugar donde vivir, la sexualidad, todo eso es lo primero que nosotros tenemos que satisfacer. Después, a partir de ahí, empiezan a surgir otra serie de necesidades que ya no son tan fisiológicas, sino que son un poco más psicológicas, como hemos hablado antes, ¿no? Como son la necesidad de seguridad, que es la necesidad de predecir qué es lo que va a ocurrir y de saber y de reducir la incertidumbre. Necesitamos satisfacer la necesidad de afiliación, que es la necesidad de sentirnos parte de un grupo y de sentirnos apoyados y de construir nuestra autoestima dentro de una comunidad. Después está el reconocimiento y logro. Una vez que yo ya he satisfecho esas tres primeras necesidades, empieza a surgir en la persona la necesidad de destacar dentro de su grupo, del reconocimiento y de logro. Y una vez que hemos llegado a todo eso, llega un momento en el que todos nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Yo por qué sigo, aunque he conseguido todo esto, he conseguido esta posición, este trabajo, ser el mejor, ser admirado? ¿Por qué sigo sintiéndome infeliz? ¿Por qué? Porque ahí ya es donde viene la necesidad de autorrealización, que es la de la mayoría de las personas que están aquí ahora, que estamos hoy aquí, que es la que estamos buscando. Y por eso entramos en un camino de búsqueda espiritual o de búsqueda de la felicidad o de cualquier otra cosa, de buscarle un sentido a nuestra vida, porque nuestra vida tiene que tener un sentido más allá de el reconocimiento que nosotros estamos obteniendo por parte de la sociedad. Entonces, cada uno de estos niveles, al fin y al cabo, lo que va a ir es enlazado a un miedo a perder lo que a mí me da esa seguridad dentro de ese nivel. Dentro de las necesidades fisiológicas, con lo que nos vamos a encontrar es con que, de alguna forma, nuestro sistema de respuesta ante la vida, cuando lo que tratamos es de satisfacer nuestras necesidades fisiológicas únicamente, nos permite simplemente ser seres reactivos, porque toda nuestra felicidad en ese momento va a depender de lo que estemos obteniendo de fuera y de que estemos obteniendo aquello que satisface nuestra necesidad fisiológica. Cuando eso ocurre en el mundo en el que estamos viviendo hoy, ocurre que muchas de esas necesidades fisiológicas vienen a través de otra serie de objetos o de otra serie de canales, y que en los que nosotros también seguimos con esa actitud reactiva, cuando tendríamos que cambiar un poco a volvernos un poco más proactivos. Y ahora vamos a ver por qué. Porque la primera necesidad fisiológica, ¿cuál es? La salud, mantener nuestra salud.
¿Y cuál es el principal miedo que tenemos? A todo el mundo nos dice, ¿tú qué quieres? ¿Un trabajo, ganarte la lotería o tener tu salud garantizada hasta el final de tu vida? ¿Qué elegimos? ¿El dinero o la salud? La salud, porque la salud es nuestro cuerpo y cuando es algo que tiene que ver con nuestra fisiología, es algo que nosotros necesitamos satisfacer inmediatamente. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues que empieza el miedo psicológico a la enfermedad y ahí es donde empiezan las fobias y donde empieza la hipocondria y donde empiezan las personas a imaginarse síntomas y que pueden caer enfermos y que las cosas no les pueden ir bien a nivel de salud. Cuando somos reactivos, estamos continuamente pendientes de nuestro entorno, de nuestro cuerpo, de cualquier cosa que está ocurriendo dentro de él como señal de alarma. Lo que tenemos que intentar es devolvernos proactivos y en lugar de estar temiendo a la enfermedad, hacer aquello que depende de nosotros para poder promover unos hábitos saludables en nuestra vida. Ese sería el cambio de reactivo a proactivo, el darme cuenta de que yo puedo hacer algo, aunque no me va a garantizar que lo que yo haga vaya a hacer que mi salud esté bien siempre, pero por lo menos puedo hacer algo para evitar esa enfermedad que pueda aparecer en un momento. O con respecto al trabajo, pues ocurre exactamente lo mismo. Todo el mundo teme mucho y en este momento en el que nos encontramos ahora es uno de los miedos que parece que han aparecido como muy patentes y que lo estamos observando a diario, que es el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder la fuente de ingreso. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica, porque mi trabajo es el que me está dando la posibilidad de yo poder pagarme la comida, de yo poder pagarme la luz, de yo poder pagarme el agua, la calefacción, mi casa, etcétera, etcétera. Entonces ese miedo ahora con la crisis que estamos viviendo, pues es un miedo que ha aparecido y que se está haciendo y que se está viendo y se está notando en el ambiente. Ese miedo que hace nos vuelve reactivos nuevamente. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos un trabajo ya no somos capaces de decir, pues yo si me tengo que ir a mi hora, me voy a mi hora. Si mi jefe me trata mal, no soy capaz de decirle, mira, perdona, pero trátame con respeto. Empiezo a ser reactivo. Dejo de ser yo y adapto mi conducta al miedo que me genera el perder mi trabajo. Cuando en realidad lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta crisis en la que estamos viviendo ahora, al fin y al cabo, es una oportunidad para crecer y para cambiar. Y el tema es que todo el mundo ha querido buscar y crear un sistema muy seguro, un sistema en el que todo sea muy predecible, y eso es imposible, porque todos hemos oído siempre esa frase de tengo un trabajo estable, o tengo un trabajo seguro, o estoy fijo en mi trabajo, y eso es verdad o no es verdad. Eso es completamente falso, porque siempre y cuando tu trabajo dependa de otra persona, ni es un trabajo fijo, ni es un trabajo estable, porque no depende de ti. ¿De ti qué depende? Que tú trabajes tu interior, para que si en cualquier momento el sistema cambia, yo pueda adaptarme al nuevo sistema. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. El sistema ha cambiado, han cambiado las reglas del juego y nosotros queremos seguir jugando con las mismas reglas de antes. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado el sistema? ¿Qué nos ha llevado a esto? Pues al fin y al cabo es una crisis espiritual y de valores. ¿Y qué es lo que nos está tratando de decir toda esta crisis? Que donde nos tenemos que volcar es hacia nuestro interior y que lo que tenemos que buscar son soluciones dentro de nosotros. Y esas soluciones que encontremos dentro de nosotros son las que nos van a ayudar a cambiar el mundo y a crear un nuevo mundo con unas nuevas reglas en el que todos podamos ser felices. Así que yo creo que eso del despido, o me han despedido o he perdido mi trabajo, yo creo que hay que cambiar un poco el chip. Yo creo que no es un despido, sino que es una forma de cambiar de actividad, pero de forma obligada, ¿vale? Y eso puede convertirse en la oportunidad que esperas para empezar a dedicarte a lo que de verdad te apasiona. Y con esto hablo con conocimiento de causa, ¿no? Yo tenía, antes de yo dedicarme a todo esto, a escribir, a dar conferencias, estaba estudiando mi carrera y estaba trabajando en un sitio muy cómodo, en el que ganaba mucho dinero y en el que estaba estupendamente. Y el día que me despidieron, porque llegó la crisis y a los que nos echaron fueron a los que más cobrábamos, porque se tenían que quedar con los más baratos, pues todo el mundo me decía, ¿y tú qué tal? Y digo, pues yo estoy de verdad fantásticamente, porque me doy cuenta de que esto es la oportunidad que yo necesitaba simplemente para reinventarme, porque si a mí no me despiden, yo no me voy de ahí. Me quedo dentro de mi burbuja y quedo dentro de esa zona de comodidad y no podría estar hoy haciendo esto que me encanta y ayudando a tantísima gente con las charlas que voy dando, ¿no?
Entonces eso es importante, darnos cuenta de que nada es terrible, de que nada es el final y de que lo importante es que nosotros desarrollemos nuestra fortaleza emocional para que cuando surja algo como esto, pues que nosotros podamos y seamos capaces de afrontarlo sin ningún tipo de malestar, ¿no? Que no quiero decir con esto que haya personas que no lo estén pasando bien, pero lo que se tienen que dar cuenta es de que en realidad no es lo de fuera el problema es de lo de dentro y eso es lo que hay que trabajar. Así que tenemos que cambiar eso, de ser reactivos a ser proactivos, a darnos cuenta de que cualquier adversidad nos podemos quedar reaccionando ante ella y en un bucle que no nos permite avanzar, o tomarlo como una oportunidad, como un desafío que nos ayuda a crecer y a desarrollar ese potencial que está ahí dentro de nosotros, porque gracias a ese desafío nuestra burbuja se rompe y nosotros tenemos que poner en marcha todas esas capacidades que hay dentro de nosotros y somos capaces de darnos cuenta de lo que somos capaces de llegar, ¿no? Una vez que hemos satisfecho nuestras necesidades fisiológicas, pues tenemos que desarrollar nuestra seguridad, porque eso es lo que le ocurre al ser humano directamente. En el momento en el que tenemos la capacidad de planificar nuestro futuro, queremos también predecirlo, y entonces por eso creamos sistemas que no nos expongan demasiado al cambio. Entonces, ante la seguridad, ¿qué es lo que tememos? Pues tememos el cambio. Tememos cualquier cosa que cambie y que rompa nuestra burbuja de seguridad, que cambie nuestra ilusión de seguridad y que nos obligue a cambiar nuestros comportamientos y a crecer como personas. Entonces aquí pues nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente ese temor al cambio es un temor o esa ilusión de seguridad que nosotros tratamos de construir en nuestras vidas es algo imposible de construir. Pensamos que podemos crear sistemas seguros, sistemas predecibles, sistemas que no cambian nunca, y eso es completamente falso porque el mundo está continuamente cambiando. Y de hecho, ahora mismo podemos tener una ilusión de que todo en nuestras vidas va a seguir así indefinidamente, y lo único que podemos estar seguros es de lo que está ocurriendo en este instante. Dentro de 10 segundos o dentro de 10 días o dentro de un año no sabemos dónde vamos a estar. Entonces tenemos que abandonar ese miedo a la seguridad, porque ese apego a la seguridad, porque la seguridad no existe. Estamos apegados a algo que es humo, que no nos aporta absolutamente nada en nuestras vidas y que es una completa ilusión. Lo decía Helen Keller. Helen Keller, ¿sabéis quién es? Era la chica esta. ¿Habéis visto El milagro de Anna Sullivan? La película. Era una chica ciega, sorda, muda, que la habían criado como un animal porque no se podían entender con ella, y llegó una profesora que consiguió que la niña llegase a entender que el lenguaje de signos a través de la mano y lo pudiese llegar a entender. Y Helen Keller llegó de ser una niña que era como un animal a ser una estudiante universitaria y a convertirse en una persona muy muy reconocida a nivel mundial. Y ella lo decía: quien cree en la seguridad está completamente equivocado, porque la única realidad es el cambio. No hay otra opción, así que tenemos que vivir abrazando el cambio continuamente, porque el cambio nos ayuda a crecer y nos ayuda a desarrollarnos. Otro de los miedos que nos aporta el tema de la seguridad, pues es el querer predecir nuestro futuro, el querer saber qué es lo que va a ocurrir. Y entonces empezamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, y si me dice tal cosa y si me dice cual cosa, pues entonces yo le voy a contestar de esta manera, y después nos encontramos con la persona y ni nos dice eso ni nos dice aquello y no le contestamos de esa manera porque no ocurre aquello que ocurre. Esta mañana estaba con un paciente que se iba de viaje y estaba pensando en que, ¿y si me mato? Digo, bueno, ¿y si no te mata? O sea, ¿y si te quedas aquí y en realidad el avión tuyo no se estrella y te quedas aquí y ponen una bomba al lado de tu casa? O sea, es que eso no lo podemos predecir. ¿Cómo? O un accidente de coche o cualquier cosa. Y si es eso lo que te salva, ¿no? O sea, y le ponía yo el ejemplo, digo, ¿te acuerdas del día de las Torres Gemelas que cayeron? Y a lo mejor habría mucha gente que se puso ese día enferma o que llegaba tarde y iba preocupado diciendo, ay, me van a despedir porque me he puesto malo o porque no llego. Pues mira tú el despido que te hubieran dado. O sea, un despido para otro mundo, ¿no? O sea, que no podemos predecir
el futuro nunca. Entonces tenemos que dejar de estar pensando continuamente en lo que va a ocurrir, porque probablemente no ocurra. Y lo único que hacemos es amargarnos el presente con esos pensamientos de algo que no está ahí. Ahí es donde está el miedo tóxico verdaderamente, ¿no? Ese miedo que nos lo llevamos a la cama y que estamos por las noches dándole run, 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 a ver qué es lo que va a ocurrir mañana. Y probablemente lo que tenemos es que actuar en este momento y ya está. Y si no está ocurriendo en este momento, fuera de nuestra cabeza. Aquí y ahora es donde nos tenemos que ir. Yo para este miedo tóxico siempre empleo una herramienta. Yo la empleo en mi vida y se la enseño a muchísimas personas, ¿no? Porque ese miedo a perder la seguridad y ese miedo al cambio y ese miedo al futuro, en realidad es un exceso de control. Queremos controlar tanto nuestro entorno que todo se convierta en algo completamente predecible. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra mente puede estar en tres zonas completamente distintas, ¿no? Vamos a poner la roja, ámbar y verde, ¿no? Como los semáforos. La zona de control, al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Qué es lo único que yo puedo controlar en mi vida? A mí, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, cómo yo actúo. Después me voy a encontrar con una zona que es un poco más amplia, que es la zona de influencia. La zona de influencia es una zona en la que, aunque yo no tengo el control absoluto, pero puedo influir, positiva o negativamente. Por ejemplo, allí pueden estar mis hijos, ¿no? Yo puedo influir en mis hijos, pero después al final mis hijos van a tomar las decisiones que ellos quieran en la vida. O sea, dentro de la zona de influencia hay una parte que depende de mí y ahí ya empieza a haber un límite que ya no depende de mí. El problema es cuando yo quiero con mi zona de control abarcar más allá del límite que a mí me corresponde. Y yo quiero que las personas actúen en la vida como yo quiero. Entonces, si yo entro en un sitio, pues la gente tiene que ser siempre simpática, tiene que ser siempre agradable conmigo, y si no, pues es que ese no es mi sitio. Y no es así. Yo puedo controlar mi comportamiento y mi forma de estar en ese ambiente, pero no puedo controlar a los demás. Y después nos vamos a ir a la zona de preocupación, que la zona de preocupación al fin y al cabo es simplemente todo aquello que no depende absolutamente de mí, todo aquello porque no puedo hacer nada por cambiar y que no puedo hacer nada por afectar. Y normalmente pasamos mucho tiempo en esa zona de preocupación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestra zona de control abarque todo ese mapa de ahí, y eso es imposible, porque controlar solamente nos podemos controlar a nosotros mismos. Todo el tiempo que pasamos fuera de nuestra zona de control o intentando ampliar nuestra zona de control a las demás zonas es tiempo perdido. Es tiempo que estamos dedicando a la preocupación, a la rumiación y a ser infelices. O sea, nos hacemos infelices, somos expertos en infelicidad. Si nos convirtiéramos en expertos en lo contrario, el mundo sería el lugar más feliz del mundo. Pero para eso hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle práctica, ¿eh? Hay que utilizar estas herramientas. Yo la utilizo, ¿eh? Yo muchas veces cuando me meto y me veo y me sorprendo a mí mismo en medio de un... Yo digo, un momento, ¿yo puedo hacer algo por cambiar esto? ¿Puedo hacer algo para afectar esto? No. Pues entonces lo tengo que soltar, ¿no? Eso no quiere decir que nos volvamos personas impasibles y frías ante la vida y que no sintamos emociones, pero sí saber que dónde está el límite y dónde no está el límite. Después del tema de la seguridad nos vamos a la necesidad de vivir en comunidad, que eso de alguna manera también está relacionado con nuestra supervivencia, porque cuando convivimos en una comunidad, nuestras probabilidades de sobrevivir pues se multiplican, porque siempre estamos protegidos. Si nos ponemos enfermos, siempre tenemos a gente ahí que nos puede ayudar. Si nos hace falta cualquier cosa, siempre vamos a tener el apoyo de nuestra comunidad. Entonces este miedo, el miedo a perder ese sentimiento de afiliación, es algo que también está ahí muy grabado dentro de nosotros, porque de hecho en la antigüedad lo peor que se le podía hacer a una persona era desterrarla. Pensamos que no, que era matarla o la pena de muerte, y no es así. Existía el destierro y eso era lo peor. ¿Habéis leído alguna vez El clan del oso cavernario? Los libros del clan del oso cavernario. Son unos libros muy bonitos porque nos hablan sobre la época de la prehistoria y nos hablan sobre una niña, no me acuerdo si era neandertal o cromañón, bueno, era una especie que ya estaba un poco más evolucionada, que por un terremoto se ve separada de su tribu y la acoge una tribu de una especie que todavía convivía con el Homo sapiens, pero que no era Homo sapiens en sí. Entonces ella vive dentro de las costumbres de ese clan y llega un momento en el que cuando alguien transgredía las normas del clan, lo peor no era matarlo, sino desterrarlo,
O sea, simplemente todo el mundo dentro del clan le retiraba el saludo, le daban la espalda y hacían como que no existía. Y la persona llegaba a morir de esa falta de contacto social, porque llegaba a entrar en una depresión y y se iba ya del poblado buscando otro clan que la acogiera, y al final pues terminaba viéndose solo en el mundo y muriendo. Y eso se extiende después a la Edad Media y a todo eso, en lo que lo peor que se le podía hacer a una persona era el destierro, o colgarle, como a los judíos que le colgaban un San Benito, y eran personas que eran completamente rechazadas por todos los demás. Pues eso era lo peor que se le podía hacer a una persona. Y eso lo traemos a nuestro presente, porque para nosotros el ser rechazados, el no gustar a los demás, es algo que nos provoca muchísima ansiedad en nuestras vidas. Y es algo que es fuente de muchísima infelicidad. Y ahí es donde nosotros volvemos a ser reactivos nuevamente, ¿no? Porque llega un momento en el que nuestras conductas se vuelven en función de lo que puedan estar pensando o no estar pensando los demás de mí. Y entonces yo intento hacer todo lo posible por encajar dentro de mi comunidad. De hecho, hay un efecto en psicología social que se llama el efecto oveja negra, que es cuando yo pertenezco a un grupo, si yo no sigo al pie de la letra y al rajatabla las normas del grupo, todo el mundo hace presión para que yo me adapte al grupo, y si no me terminan excluyendo. Y ahí es donde está el tema de las sectas y todo eso. Pensamos que ¿cómo puede entrar una persona en una secta? Una persona que entra en una secta es una persona que tiene una enorme necesidad de aprobación social. Entonces termina mimetizándose y termina adaptándose a la mente del grupo, a las normas grupales. Aquí, en este tipo de miedos, en los miedos de afiliación, nos podemos encontrar con miedos completamente ilógicos, como es el miedo a tener éxito o el miedo a destacar, ¿no? Yo creo que esta imagen os la podéis hacer fácilmente. En un trabajo en el que hay un ambiente que no es muy sano, en el que todo el mundo normalmente trabaja a media, al 50%, y de pronto hay uno que tiene esa necesidad de hacer las cosas bien, de hacerlo todo bien. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Que todo el mundo lo mira como ya está aquí ya está listo, y al final la persona se termina viendo presionada por hacer su trabajo bien y por hacer las cosas bien. Entonces, esa presión, hay que tener muchos pantalones o muchos ovarios, pues no vamos a ser solamente machistas, sino hay que tener muchísima capacidad para ser capaces de soportarla, ¿no? ¿Por qué? Por esa necesidad de afiliación, por ese miedo al rechazo que nosotros tenemos. Y también es ese miedo a la soledad, que es falso de alguna forma, porque muchas veces lo que estamos haciendo de alguna manera es adaptarnos a los demás, y lo que hacemos es crear un sentimiento de soledad muchísimo más profundo, porque es un sentimiento interno, porque como tenemos que estar sacrificando nuestro verdadero yo para que los demás estén contentos con nosotros y para que los demás nos aprueben, lo que nos sentimos es muchísimo más solos todavía. Entonces, yo ante esto lo que propongo es, nuevamente, es un miedo infundado. Yo lo que tengo que ser es yo, y al final lo peor que puede pasar siendo yo es que las únicas personas que se queden a mi alrededor sean las personas que me acepten tal y como soy, y que las que no me aceptan tal y como soy, pues que se vayan. ¿Eso es tan malo? ¿Verdad que no? Y si no me acepta nadie de los que tengo a mi alrededor, pues es que ese no es mi grupo. Y hoy en día con Facebook, con Twitter, en vez de utilizarlo para colgar tantas tonterías, pues lo podemos utilizar para verdaderamente buscar personas. O sea, las redes sociales lo que nos tienen que servir es para buscar entornos y grupos con los que nosotros verdaderamente podamos encajar y donde podamos ser nosotros mismos, ¿no? Así que hoy en día también ese miedo a la soledad y ese miedo al destierro se puede ver cambiado de alguna forma, porque tenemos muchísimas más posibilidades en nuestra vida de cambiar. Así que no hay excusas para seguir en un entorno en el que no nos valoran y buscar un entorno en el que sí nos valoran. Lo que hay que asumir es ese riesgo a darnos a conocer y a ser nosotros mismos o nosotras mismas. Así que siempre dispones del poder de elegir y puedes decidir entre sentirte solo o sola, o también tienes la opción de verte libre e independiente. Tú decides qué palabra utilizar. Solo, sola, libre, independiente. Raro o diferente. ¿Qué palabra prefieres? Pues yo
También esta es una de las herramientas que utilizamos muchísimo en consulta los coaches y psicólogos, que es el lenguaje. Depende de la palabra que utilicemos, vamos a provocar una emoción. Así que vamos a utilizar palabras que nos empoderen y que nos den fortaleza, y no palabras que nos debiliten y que nos hagan sentir completamente pequeños ante cualquier situación de nuestra vida. Y bueno, y después ahí, a partir de el sentimiento de afiliación, cuando ya hemos conseguido que nuestra comunidad nos acepte y que nos apruebe y que nos valore, pues ahí ya lo que queremos es destacar, ¿no? Eso, que digan, ahí está el tío, ¿no? Que mira tú todo lo que ha hecho, todo lo que ha conseguido, es el crack, ¿no? No nos podemos quedar donde estamos, siempre tenemos que buscar algo más. Pero ahí nos vamos a encontrar con algo que cuando nosotros tratamos de destacar y de buscar reconocimiento, pues todas nuestras acciones de alguna forma se van a ver mucho más expuestas, porque todo el mundo tiene la mirada puesta en nosotros. Y también tenemos muchísimo miedo de hacer las cosas mal. Y aquí también vuelvo a decir lo mismo, la palabra fracaso también es una palabra de algo que no existe, es una etiqueta que nosotros nos hemos inventado para etiquetar un resultado no esperado o no deseado. Pero el fracaso no existe, solo existe el resultado. De acuerdo a lo que yo he hecho, he tenido un éxito, porque he obtenido lo que tenía que obtener haciendo lo que he hecho. O sea, soy incapaz de fracasar nunca. Edison, ¿no? Ese ejemplo lo hemos escuchado cientos de veces. Thomas Edison, que fue el inventor de la bombilla, un periodista muy malintencionado, cuando dio a conocer el invento, le dijo, ¿y cuántas veces ha intentado usted hacer la bombilla? Y dijo, pues hemos hecho como unos 2.000 o 3.000 experimentos. Y si no se ha cansado usted de tantos fracasos, dice que yo no he fracasado ni una vez. He aprendido 2.000 maneras de cómo no se hace y una de cómo sí se hace la bombilla. Pero si yo ante cualquier resultado no deseado me vengo abajo y dejo de intentarlo, pues está seguro de que hoy en día pues no tendríamos bombillas, porque ese hombre se hubiera parado a la primera. Y es lo que tenemos que intentar de darnos cuenta en nuestras vidas, de que fallar no es malo. Todo lo contrario, o sea, volvemos a lo mismo, la incomodidad no es mala, porque fallar forma parte del aprendizaje. Yo no puedo nacer sabiendo, yo no puedo aprender a conducir sin equivocarme, sin estar dentro del coche atacada de los nervios, sin saber a dónde le tengo que meter mano. No puedo. Todo lo que yo tenga que aprender, cada vez que yo salgo de mi zona de comodidad, que es para enfrentarme a una nueva habilidad, tengo que aprenderlo a través del fallo y a través de aprender de cómo no se hacen las cosas para poder aprender cómo sí se hacen. Así que el fracaso, también una palabra que tenemos que borrar de nuestro repertorio completamente. Y por otro lado, el tema de la autoestima, porque si yo quiero destacar, ¿para qué? Porque necesito sentirme bien conmigo mismo, porque necesito autoestima. La palabra autoestima, ¿por qué empieza? Por auto. Entonces todo lo que sea una autoestima basada en la aprobación de los demás ya no es autoestima, porque ya depende de otras personas y depende de lo que yo haga para satisfacer a otras personas. La autoestima se basa en aceptarme y en aprobar mis defectos, mis virtudes, mis áreas de mejora, las cosas que yo hago bien, todo de mí, ¿no? Y a partir de ahí eso no quiere decir estancarme dentro y pensar que todo lo hago bien, sino también detectar qué zonas puedo cambiar y de qué forma puedo mejorarlas. Así que vamos a dejar de medir nuestra autoestima con likes en nuestras publicaciones, porque eso nos pasa, ¿verdad? Todos colgamos una publicación y todos decimos, hay que ver que no me han puesto ni un me gusta, o te voy a borrar del Facebook porque nunca le pones me gusta a mis publicaciones. Pues eso es lo que estamos buscando simplemente. Y ahí el problema no está en el otro, porque si al otro no le gusta, pues no le gusta. El problema está en mí, que necesito que le guste a los demás. Así que también eso nos lo tenemos que quitar. Y ahí nos encontramos con Susan Boyle, que es... conocéis la historia de ella, ¿no? En el programa de talentos de Inglaterra. Pues es lo que ocurre. Cuando tenemos ese reconocimiento, nos vemos completamente expuestos a los demás. Y para eso también hay que tener muchísima capacidad, porque
está ese miedo al éxito, a que las cosas me vayan bien y a que todo se salga de órbita, porque después me voy a ver completamente con cientos, miles o millones de miradas sobre mí, y yo no puedo cometer ningún acto completamente imperfecto, porque entonces me siento completamente observado todo el rato. Eso es lo que le ocurrió a ella. Ella entró en un momento en el que la fama la superó y tuvo que entrar en un tratamiento psicológico para poder sobrellevar ese boom que ella pegó. Y eso nos ocurre a nosotros. Entonces todos esos son los miedos tóxicos, ¿no? Todos esos son los miedos que tenemos que aprender a quitarnos de la cabeza. Esos miedos que verdaderamente no nos sirven de nada. Miedo a tener éxito, miedo a que otra persona nos rechace, miedo al fracaso, miedo al futuro, o miedo a lo que pasó hace 50 años. No podemos estar viviendo continuamente con eso. Y para eso tenemos esas herramientas que hemos visto hoy, que son la proactividad, que son la zona de control, que son el cambiar nuestro lenguaje para poder ir transformando nuestra vida y poder ir liberándonos de ese miedo psicológico que nos frena. Como decía Marianne Williamson, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Este es un repaso un poco de lo que hemos hecho sobre toda la conferencia. Hemos visto que tenemos un miedo sano, que nos ayuda a sobrevivir, que está ahí en una zona de nuestro cerebro, que nos ayuda a captar estímulos que pueden poner nuestra vida en peligro, que hay un miedo tóxico que nos inmoviliza y que ese es el que nos tenemos que quitar y del que nos tenemos que despojar, que las herramientas para quitarnos ese miedo es la proactividad. De hecho, sigo apuntando a la tele. El control, el permanecer dentro de nuestra zona de control y diferenciar cuando estamos queriendo abarcar cosas que no nos corresponde controlar. Y el lenguaje, como hemos dicho. Y al fin y al cabo, todo esto ¿para qué nos sirve? Porque cada vez que nos vamos liberando de un miedo que va en correspondencia con alguna de esas capas, al fin y al cabo lo que estamos es quitando obstáculos para llegar a la autorrealización y para llegar a desplegar ese potencial nuestro en el mundo, que es para lo que hemos venido. O sea, para pasar de ser orugas a mariposas, que es para lo que hemos venido. Como decía Marianne Williamson en su libro Volver al amor, nuestro mayor miedo no es ser incapaces, sino es... Lo que más miedo nos da es ser poderosos más allá de toda medida. Y es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Y muchas veces nos vemos, y sobre todo en este ambiente en el que estamos nosotros ahora, que es un ambiente espiritual, en el que muchísimas veces es nuestra luz y nuestra capacidad de dar a los demás lo que nos asusta. Porque nos vamos a ver muchísimas veces juzgados por otras personas que pensamos que pueden saber más que nosotros o que pensamos superiores a nosotros, y también hay muchísimo ego dentro de este ambiente, y todos lo hemos vivido, que hay muchísimas personas que van de muy espirituales pero van con un sentimiento de superioridad frente a los demás. Yo soy más espiritual que tú, yo llevo más años en el camino, yo he leído más libros, yo he hecho más talleres, y eso también es ego, ¿vale? Lo digo, no lo digo porque nadie que haya aquí lo sea, porque no os conozco, ¿eh? Lo digo porque eso se da en este ambiente también. Y la espiritualidad, para lo que nos tiene que servir al fin y al cabo, es para liberarnos del ego. Es la única meta de la espiritualidad, no existe otra. No existe ni ver luces de colores, ni hacer canalizaciones, ni nada de eso. La única meta de la espiritualidad es liberarnos del ego. Porque cuando nos liberamos del ego, canalizamos en el mundo lo más importante que tenemos, que es a nosotros mismos, que es la luz de nuestra alma. Siempre me gusta terminar las conferencias con un toque de espiritualidad, porque es imposible tratar el tema del miedo solamente desde el ámbito psicológico, porque existe algo más allá de nosotros, existe una energía que va más allá de nosotros. ¿Y por qué aparece el miedo al fin y al cabo en nuestras vidas? El miedo aparece en nuestras vidas simplemente porque nosotros somos un estado de conciencia. Eso es lo que somos. Después lo que pasa es que a ese estado de conciencia empezamos a ponerle etiqueta. ¿Y cuál es la primera etiqueta que se nos viene a la cabeza? Nuestro nombre. ¿Yo quién soy? ¿Soy Juan, o soy Mercedes, o soy Ana, o soy como me llame? Y esa etiqueta nos lleva a otra etiqueta, que 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 al final lo que hacemos con toda esa etiqueta es construir una camisa de fuerza para nuestro verdadero ser y para nuestro verdadero yo, que es un estado de conciencia impersonal.
Y el miedo aparece porque ese estado de conciencia, en algún determinado momento, y con una forma por un acto de heroicidad, al fin y al cabo, por un acto de darse, porque el alma, al fin y al cabo, la naturaleza del alma es darse a los demás, por un acto de darse y de iluminar el mundo, de traer tu cielo interior, trae a tu vida tu cielo interior, en un acto de valentía, lo que hace es buscar un contenedor con 5 agujeros, que es lo que verdaderamente estamos viendo hoy de cada uno de nosotros. Eso es lo que somos nosotros, un estado de conciencia expandida que la hemos metido dentro de una caja con 5 agujeros, que son los 5 sentidos. Entonces solamente podemos percibir una porción de toda esa realidad que nosotros éramos capaces de percibir antes de meternos dentro de esa caja. Cuando estamos metidos dentro de esa caja aparece el miedo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Nos quedamos completamente a oscuras y solamente somos capaces de ver un mundo al que no le encontramos sentido, un mundo en el que la causa y el efecto están completamente separados y nos distraen completamente de por qué me está esto pasando hoy si yo he sido una buena persona toda mi vida y no me doy cuenta de que esto me puede estar pasando por algo que hice en otra etapa o por algo que hice en otro momento. Y no entendemos este mundo y por eso aparece el miedo y por eso queremos crear un mundo lleno de seguridad y por eso queremos llenar el mundo de certidumbre, porque en realidad lo que vamos buscando es la certeza de nuestra alma. Y la certeza de nuestra alma solamente la podemos encontrar cuando somos capaces de anular el ego, de despojarnos y de acallar la voz del ego. Porque el ego, al fin y al cabo, es una parte necesaria en nuestra vida, porque es la que nos ayuda a relacionarnos de alguna forma con los demás, pero también se convierte en tóxico cuando permitimos que sea el que tome el control. El ego debe ser el sirviente y no el amo. Y nosotros hemos permitido que sea el ego el que se siente en el trono y nosotros hemos dejado ahí ese papel ahí. Y el camino de la espiritualidad simplemente se basa en reconocer nuestra grandeza. Cuando quitamos el ego, simplemente permitimos que la luz de nuestra alma se canalice en el mundo. Eso es lo que yo trato de... Es muy difícil eso, ¿no? Eso no es algo que se aprende en un libro. Y no es algo que se pueda comunicar solamente en una charla, porque al fin y al cabo lo que yo estoy tanto ofreciendo aquí como ofreciendo aquí hoy hablando con vosotros son palabras, no os puedo ofrecer la experiencia. La experiencia la tiene que buscar cada uno y cada uno tiene que encontrar su camino y cada uno tiene que encontrar su forma y cada uno tiene que autoanalizarse y verse con su sombra y con esa sombra que no nos gusta ver y la sombra al fin y al cabo es todas esas veces en las que el ego se ve y es esa parte de nosotros que queremos ocultar porque nos hace ver ante los demás como egoístas, ¿no? Y de eso se trata. Y cuando somos capaces de liberarnos de nuestro ego y canalizar la energía de nuestra alma en el mundo, el miedo desaparece completamente, porque nos damos cuenta de nuestra grandeza, de que todo está bien cuando estamos en el alma, de que no hay superioridad, de que todos somos exactamente iguales, de que nadie sabe más que nadie, de que no hay ningún tipo de peligro, de que todos estamos conectados. Y eso es lo que te va a llevar es a conectar con otras personas que están en tu misma sintonía, porque en el plano espiritual ocurre a lo contrario a lo que ocurre aquí en el plano físico. En el plano físico yo puedo coger un libro y un vaso que no tienen nada que ver y los puedo poner cerca el uno del otro, pero en el plano espiritual no es así. En el plano espiritual solamente pueden unirse las energías que son similares, que están vibrando en la misma sintonía. Y cuando yo hago eso ahí arriba, lo traigo aquí abajo y traigo mi cielo interior a mi vida. Y eso es todo, al fin y al cabo. Todo este viaje a través del miedo es para entender que como seres humanos tenemos que enfrentarnos con esa emoción a diario y esa emoción cumple un papel en nuestras vidas que es muy importante y que no podemos anularlo, pero que también se puede convertir en una trampa mortal cuando tratamos de controlar y de predecir lo que no se puede ni controlar ni predecir. Y que la única forma de liberarnos verdaderamente del miedo es liberándonos del ego. Y liberándonos del ego simplemente nos liberamos dando a los demás, dándonos a los demás, dejando a un lado nuestro orgullo, dejando a un lado nuestra imagen, dejando a un lado cómo los demás me van a ver y hacer simplemente y seguir esa voz de nuestra alma que lo único que nos está diciendo es sal de tu zona de comodidad, sal de tu burbuja y empieza a darte al mundo. Así que yo os doy las gracias infinitamente por esta oportunidad que me dais de poder darme, de poder
canalizar mi alma hacia el mundo y de poder entregaros lo que más me gusta, que es lo que hago y lo que soy. Así que muchísimas gracias a todos y espero que aprendáis y que busquéis la forma de vivir sin ese miedo tóxico. Sí, claro. Me dice Ignacio que si admito preguntas. Pues claro, el que quiera preguntar, que pregunte. Si preguntáis mucho es que no os lo he dejado muy claro, pero bueno, no he hecho muy bien mi trabajo. O a lo mejor no, a lo mejor es que he hecho muy bien mi trabajo y he sembrado todas esas dudas que necesitabais ahí en vuestra conciencia. Bueno, mientras os animáis a preguntar, yo sigo con la propaganda. Ah, bueno, venga. Dime. Preguntarte un poco, en la pirámide de Maslow, Sí. ¿es una anomalía saltarse el esquema y ir directamente arriba sin tener plenamente logradas? No es una anomalía, pero normalmente no sucede así. Normalmente la persona que en esta encarnación ya está directamente llevando a la parte de arriba es porque en otras encarnaciones ya ha trabajado las otras partes, por ejemplo, ¿no? Me imagino que esa es la pregunta, pero normalmente siempre lo primero que tenemos que atender son nuestras necesidades fisiológicas y de hecho nuestro cerebro es lo primero que hace, ¿no? Fijarse en qué está ocurriendo dentro del cuerpo que sea una necesidad y eso nos pasa a todos cuando nos estamos haciendo pipí, ¿no? Yo lo digo muchísimo en los cursos, en los talleres, en las terapias. Yo digo, cuando tú tengas una necesidad fisiológica, antes de seguir hablando y antes de seguir haciendo lo que estás haciendo, atiéndela. Porque si no, tu cerebro está completamente dividido en ese momento. Entonces, no es una anomalía, pero lo normal es que primero vayamos paso por paso. Y el problema muchas veces se basa en eso, ¿no? En saltarse alguno de los escalones. Porque cuando yo me quiero ir a la necesidad de logro sin haber antes resuelto todo lo demás, ¿qué es lo que nos ocurre aquí hoy en día? Pues que nos encontramos con muchísimas personas que son completamente infelices y el sistema que hemos creado es eso. Hemos llegado a un punto en el que queremos satisfacer necesidades de reconocimiento, de llevar una prenda de ropa, a lo mejor que me dé prestigio, que me dé reconocimiento ante mi grupo, antes de haber a lo mejor de tener el dinero para pagar la luz o para pagar el agua o para pagar la hipoteca, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues utilizo la tarjeta. ¿Por qué? Porque quiero satisfacer una necesidad antes de haber construido la base para poder satisfacerla, ¿no? Entonces, no es una anomalía, pero lo ideal sería ir construyendo la pirámide desde abajo para que cuando lleguemos arriba todo lo demás lo tengamos satisfecho. Lo que pasa es que cuando llegamos arriba nos damos cuenta de que todo lo demás carece de sentido. Cuando llegamos a la autorrealización y llegamos a la espiritualidad nos damos cuenta de que muchísimas de las cosas que tenemos en nuestras vidas que pensamos que necesitamos, en realidad no las necesitamos. Son simplemente... no son necesarias. Porque Si vamos derechos arriba... no, pero bueno, también se puede vivir en una vida en la que muchísimas cosas que nosotros pensamos que son necesarias no son necesarias, ¿no? Hay una fábula hindú, creo que es, en la que había un maestro muy sabio y que se encontró con un discípulo que le dijo que quiénes habían sido sus maestros. Y entonces él empezó a enumerar quienes habían sido sus maestros. Y dice, y el último maestro mío fue un perro. Dice, ¿un perro? Dice, sí, porque yo, una vez que me había despojado de todas mis necesidades, yo de lo único que me había quedado y de lo único que me había pegado era de un cuenco para poder coger agua y poder beber. Porque comer puedo comer con las manos. Vestirme me puedo coger cualquier cosa y vestirme. Y una casa, pues si hoy duermo aquí, mañana duermo allí. O sea, todo eso no lo necesito. Y el perro me enseñó, porque estaba al lado de un río, estaba con mi cuenco para beber, y el perro se tiró al agua, empezó a retozar, empezó a beber como loco y me dio cuenta de que yo tampoco necesitaba mi cuenco, ¿no? O sea, cuando llegamos a la autorrealización, lo que nos damos cuenta es de que las cosas pueden estar ahí y nos pueden facilitar la vida, pero necesitarlas, muchas de esas cosas no las necesitamos realmente. ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro. Todo está claro.
Aparte, bueno, que no quiero escuchar a nadie que va a vivir con miedo a partir de ahora. Si no estáis haciendo preguntas, y que nadie proteste luego. Dime. ¿Los bloqueos emocionales son también debido al miedo? Puede ser debido al miedo, o normalmente los bloqueos emocionales suelen surgir de un miedo muy impactante en un determinado momento de nuestras vidas. Pero eso habría que mirarlo y habría que estudiarlo, ¿no? Pero normalmente sí, es el miedo la emoción más bloqueante en nuestras emociones. De hecho, hay una terapia que utilizamos muchísimo, que se llama el MDR, que es una terapia que surge a raíz de tratar el estrés postraumático en personas que han estado en guerra o en atentados o en situaciones de una gran conmoción, y esa terapia de lo que se trata es esto, de desbloquear ese momento y ese miedo que sufrió la persona en ese momento para que pueda seguir con su vida normal. Y muchas veces lo que pasa es que arrastramos miedos que no son tan de estado de shock, pero que nos están incapacitando continuamente porque nos hemos visto en una situación que nos ha superado, en el que no hemos tenido los recursos. Por eso yo digo siempre que lo importante es, de alguna forma, dotarte primero de los recursos emocionales para que cuando venga después lo de fuera, que lo de fuera nunca lo puedes controlar y puede cambiar en cualquier momento, tú tengas la capacidad emocional de poder afrontar eso. Dime. Evidentemente, en zona de confort, yo a veces quiero dar el salto, pero mi miedo al salto, mi mente lo interpreta como una alerta. Es decir, sé que es tóxica, ¿no? Porque ese miedo evidentemente ya está privándome de dar el salto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, ¿cómo digamos, educamos a ese cerebro para que no lo tome como una alerta, como una señal de peligro, sino como una posibilidad, como un quiero cambiar? Claro. Ese es el deseo oculto, lo que pasa es que el miedo lo transforma en... Claro, verdaderamente ahí, ¿cómo transformamos? El cerebro no lo podemos transformar. El cerebro tiene sus propios mecanismos y el miedo va a estar ahí, como te he dicho. Cada vez que yo me voy a lanzar a salir de esa zona de comodidad, el miedo va a aparecer. Pero yo lo que tengo que analizar es si ese miedo es un miedo fisiológico a un estímulo real, o si es un miedo a exponerme, es un miedo a parecer torpe, a aprender algo nuevo, a fallar. Tengo que buscar si esos miedos son miedos del ego, ¿no? Identificarlo. Una vez que yo ya he identificado que es un miedo tóxico, lo que tengo que buscar es verdaderamente qué estoy tratando de solucionar con ese miedo. Ese es mi problema, ¿no? Que no encuentro la solución de cómo transformo ese miedo tóxico. ¿De cómo transforma ese miedo tóxico? Haciéndolo. Haciendo lo que tengas que hacer. Haciéndolo. Es que el miedo, la única forma de desactivar el miedo es haciendo aquello que te da miedo. Es la única forma. Enfrentándolo. Porque muchas veces lo tengo delante y lo reconozco, pero aún así me falta el último paso, ¿no? Pues ese es el que hay que dar, hay que arriesgarse y hay que hacerlo. Eso es como si estás en un puente y estás ahí y estás cogida de la cuerda y sabes que no te va a pasar nada o que te puede pasar algo. O sea, te puede pasar como que no te puede pasar, pero tienes que dar el saltito. Si no das el salto, no vas a vivir nunca la experiencia y saber si te gusta o no te gusta, o si es buena o no es buena. Acompaña el cuerpo que da una alerta negativa, es decir, se me pone la carne de gallina. Claro. Entonces está jugando mi cuerpo con mi mente, como diciendo, mira, ¿no ves cómo tu reacción física también está a favor de un miedo tóxico? Claro, pero es que a ver si me entiendes, la emoción tiene que llevar algún tipo de experiencia fisiológica. La emoción tiene que estar conectada, cada vez lo haces más poderoso. Cada vez lo haces más poderoso. Cada vez que te retiras y no lo haces, cada vez que te retiras y dejas de hacerlo y dejas de enfrentarlo, lo haces más poderoso. Mira, de hecho, en terapia, muchas veces lo que utilizamos es una terapia que se llama la terapia breve. La terapia breve lo que nos dice es que en realidad nosotros lo que tratamos es de adaptarnos a cualquier situación de nuestras vidas, ¿no? Tratamos de adaptarnos a algo que está ocurriendo dentro de nosotros o a algo que está ocurriendo fuera. Y lo hacemos a través del pensamiento o a través de la acción. Pero muchas veces esa adaptación que yo genero, o sea, esa solución que yo genero, se convierte en mi problema. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo a algo, entonces voy a intentar solucionarlo. Y cuando me voy a enfrentar a ello, me retiro. ¿Qué estoy haciendo?
pienso que lo que en realidad es estoy aliviando mi sensación fisiológica de esa carne de gallina, ese nivel de ansiedad, porque me estoy alejando, estoy evitándolo, estoy huyendo, ¿vale? Pero lo que hago es convertirlo en algo más poderoso cada vez. ¿Por qué? Porque mi estrategia lo que se hace es que se autoalimenta, porque como cuando yo me alejo me empiezo a sentir mejor, pues entonces la solución que mi cerebro encuentra es hay que alejarse. Cuando en realidad es todo lo contrario, lo que tenemos es que ir, romper la barrera y hacer lo que haya que hacer. No sé cuál, no sé, claro, no, es que tienes que asumir riesgos. Es que tienes que asumir riesgos. ¿Qué estás tratando de controlar con tu miedo? Seguramente estás tratando de controlar algo que no puedes controlar, que es la opinión de otro, que es la aprobación de otro, que es el resultado, porque no lo puedes saber hasta que no hayas hecho lo que tenías que hacer. O las consecuencias. Ayer lo hablaba en el programa de televisión, lo hablaba en uno de mis talleres. Me acuerdo que había una persona que decía: es que mi trabajo, que tal y que cual, es que mi trabajo, es que mis compañeros, es que esto, que lo otro, que tal. Y digo, bueno, ¿y por qué no buscas la forma de cambiar de trabajo? Digo, yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo de hoy para mañana, pero ¿qué te impide empezar a buscar otro trabajo? Y hombre, es que si me pongo a buscar otro trabajo, eso va a tener consecuencias. Y digo, ¿y qué te crees? ¿Que por no buscar trabajo no tiene consecuencias? O sea, hagas lo que hagas, tiene consecuencias, tanto lo hagas como no lo hagas. Pero en vez de conformarte con estas consecuencias predecibles, aunque sean malas, pero como son predecibles me hacen sentir más seguro o más segura, pues lo que tengo es que asumir el riesgo, hacerlo y experimentar el resultado, porque yo no sé qué resultado voy a obtener hasta que no lo hago. Y aparte que da resultado estar a favor del miedo tóxico, digamos, darle la mano, me sigue generando el mismo miedo. Claro. Y te vas sintiendo cada vez peor, porque cada vez te vas sintiendo cada vez más incapaz. Te vas sintiendo cada vez más incapaz y cada vez más incapaz frente a la situación, porque la situación se va agrandando y tú te vas achicando, te vas haciendo cada vez más pequeña. Entonces, eso depende de ti, el que lo superes o no lo superes, pero que en la vida quien no se arriesga, no gana. Es así. Ya no hay más preguntas. ¿Qué precio tiene el libro? 13 euros, 13 euritos, nada más. Bueno, bonito y barato. Bueno, darle las gracias a Juan, ¿verdad? Nosotros hemos explicado muchas veces que la intención de Maripaz y mía a la hora de organizar estas charlas es la de abrir puertas. Abrir puertas y que cada uno decida si las cruza o no. Yo creo que hoy Juan nos ha abierto una puerta, nos ha abierto un portón muy grande. Y por eso le damos las gracias. ¿Vale? Gracias a vosotros.